¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo, nuevo vídeo. En esta ocasión pues vamos a hablar un poquito de todo, ¿vale? De PS4, PS3 hasta de PS5 y PS Vita, así que nada, quédate porque seguramente este vídeo pues te ayudará a ponerte al día de las novedades o de lo que está pasando prácticamente en todas las plataformas, ¿vale? Porque hay varias noticias, pero son noticias pequeñas que no considero que sean como para un vídeo en concreto de cada noticia. Entonces, en vez de hacer 5 vídeos de 5 mini noticias, pues voy a hacer un vídeo englobándolo todo. Así que nada, desde aquí te invito pues que le des ya tu like, que te suscribas y que actives la campanita para que te lleguen todas estas novedades. Y como saben, en el momento que salga algo importante para cualquier consola, pues al igual que estoy haciendo este vídeo, les traeré información. Bueno, lo primerito, chavales, lo primerito, ¿vale? Os comento una cosita. Estoy unido. Ojo, estoy unido, no es mío, a un grupo de Discord que desde aquí pues amablemente les invito a todos con permiso de sus creadores, ¿vale? A que se unan. Yo estoy en ese servidor, al igual que está SR1, está Luigi, hay mucha gente, hay chavales que tienen canales pequeños y demás, pero la principal idea de este grupo al cual yo pertenezco, repito, no es un grupo mío, ¿vale? No lo he creado yo, ni mucho menos, yo hablo cuando puedo, pues la idea principal es ayudar a la gente, ¿vale? Ayudar entre todos, ¿vale? Repito, ayudar entre todos. No vale, os doy un consejo, no vale ir a tipo Google, que al menos algo yo personal que no me gusta, que es entrar en algún lado, al menos yo, sin decir ni siquiera hola ni nada, pues al menos un hola, buenas tardes, estoy teniendo este problema, y siempre con respeto. Hay unas normas muy básicas que son de llevarse bien prácticamente, no pelearse, y yo creo que cumpliendo esas pequeñas normas, pues todo el mundo pues irá bien y además os pueden ayudar, ¿vale? Ya os digo, el grupo no es mío, atenerse a las reglas que hay allí. El grupo se llama PS Vita Gamers Hispanohablantes y nada, yo les voy a dejar el link para que todo el mundo se una, siempre con respeto, por favor, hacia los demás usuarios, ¿vale? Eso es lo primero que quería decir, ¿vale? El Discord pues está por ahí, por aquel que quiera, pues que se una. La siguiente noticia que seguramente hayáis visto, PS5. ¿Qué pasa con PS5? No, bueno, pues lo voy a leer por aquí. Lanzamiento de PS5 Trophy Extractor, o sea, uno de los primeros pasos, no para piratear la PlayStation 5, pero sí para tener acceso a por lo menos a ir destrabando algo. Te comento un poco, no te voy a leer la noticia completa, está en la página de Wololo, simplemente el usuario Silicampina, que ya conocemos, si eres seguidor del canal, si llevas desde los principios del canal de PS Vita, vas a conocer a Silicampina porque ha creado montones de aplicaciones que nos han servido en muchas ocasiones para nuestra PS Vita, y lo que tiene es una aplicación que es para eso, ¿vale? Dice por aquí que la escena de la piratería de PlayStation 5 está dando sus primeros pasos y los desarrolladores están investigando los formatos de los paquetes disponibles públicamente, o sea, a través de un 6 Data, pues a ver qué pueden hacer, o sea, que están toqueteando ya PlayStation 5 para ver si puede hacer algo. Aquí en este mismo punto mucha gente dirá, pero no, si todavía no han pirateado la Play 4, ¿cómo van a estar con la Play 5? Bueno, directamente no es que estén pirateando la Play 5, pero sí se están dando los primeros pasos. No creo que Sony permita un pirateo directo ya de una Play 5 que tiene 4 juegos ahora mismo en exclusividad. Pero bueno, si alguien por lo que sea toca la tecla exacta y logra destrabar todo el sistema, pues ahí está Sony pues para taparlo con nuevas actualizaciones, como ha pasado con PS4 las versiones actuales, ¿vale? Eso sería un punto importante para PS5, que están trabajando en ello. Aunque la verdad, yo teniendo una Play 5 y mirad que a mí me gusta el tema de pirateo, hackeo y todo eso, pues de momento yo soy partidario de una consola antigua, PS4, que ya prácticamente está al final de su vida útil, pues se pueda piratear. Saben que tengo la Nintendo Switch pirateada también, que ahora también vamos a hablar, ¿vale? Pero bueno, no soy partidario, no me gustaría, pero bueno, si me dan el pirateo lo usaría, ¿vale? Tampoco es que soy tonto, ¿vale? Eso sería el tema de PS5. En PS3, vamos a hablar de PS3. PS3 que hay nuevo, no a día de hoy. Bueno, pues a día de hoy no hay absolutamente nada nuevo, exceptuando alguna que otra tienda de algún que otro usuario que, según yo entiendo, ya después de haberme pasado lo que me ha pasado más veces, prácticamente todas usan la misma base de datos, todas usan los mismos juegos, que son los juegos que están por ejemplo en la página de No PlayStation, que yo lo expliqué, que es un listado de juegos. Todas usan ese mismo listado de juegos, que son links oficiales de la tienda de PlayStation, y algunos pues añaden unos juegos y algunos añaden otros juegos. Eso ya a gusto del creador de la tienda. Entonces no hay nada nuevo, 487, no hay nada para la PS3 Super Slim
de custom firmware. Importante que todas las PS3 ya sabemos que se pueden liberar, se le puede instalar multiman, unas con gen, que es el pirateo, el cual tienes que activar cada vez que enciende la consola, y otras con custom firmware, que la única diferencia es que cuando tú enciendes la consola ya está pirateada, ¿vale? Eso es lo que hay para PS3, nada nuevo, ¿vale? No hay ni una aplicación súper guapa nueva, no hay nada que tú digas, hostia, qué pasada, nano, lo que ha salido para Play 3, ¿vale? Para PS Vita, lo mismo, chavales. PS Vita hace tiempo se estancó en 373, no hay nada nuevo referente al firmware. Estamos esperando a que The Flow saque, entre otras cosas, el supuesto juego de Bully que dijo que estaba cancelando, lo dijo en su propio Discord. Para aquellos que preguntan sin ver el vídeo, yo siempre digo donde encuentro la noticia, estaba en su propio Discord. Él comentó que no lo iba a terminar. No sabemos si es por el reclamo que le ha hecho Rockstar o es porque realmente es muy difícil de portar o que no le da la gana, ¿vale? Pero estamos esperando porque comentó que iba a sacar el Henlow, creo que lo llamamos Henlow, que era un gen súper fácil para todas las versiones, porque recordad que para PS Vita 360 el pirateo se hace mediante navegador y de 360 en adelante necesitamos un programa en el PC, el Encore que se llama, o el Encore 2, dependiendo de la versión. Todo muy fácil y muy sencillo, ¿vale? Así que de momento estamos esperando eso, y también un port del emulador PPSS, el emulador que podemos encontrar para PC y podemos encontrar para móviles, que le da un rendimiento mucho mejor a los juegos de PSP. También estamos esperando que lo lancen próximamente, esperemos que sea más pronto que tarde, para PS Vita. Sería como Adrenaline, porque Adrenaline es el emulador interno oficial de PS Vita, pero mejorado en gráfica y en rendimiento, ¿vale? Así que para PS Vita de momento se están esperando 4 o 5 ports, no hay juegos nuevos, ni se les esperan. Ya sabemos que PS Vita prácticamente está abandonada y simplemente hay que esperar que los desarrolladores pues creen nuevos homebrew para nuestra consola. Vamos a hablar de PS4. Importante, mucha gente está esperando este punto. Hablando de PS4, ¿qué pasa con PS4? No, ¿qué ha pasado? Bueno, pues tampoco me he visto la necesidad de hacer un vídeo, aunque tengo muchas preguntas, porque me parece ya repetir los vídeos, que yo por mí puedo hacer 500 vídeos de lo mismo, no me importa, pero me parece ya aburrir al personal hablando de lo mismo una y otra vez. De ahí que hagamos este vídeo recopilatorio de PS4, ¿vale? Como ven, para que vean que yo no tengo papeles, no tengo nada donde yo estoy leyendo, ¿vale? Yo estoy hablando sobre la marcha, me gusta ser esporádico en mis vídeos porque no me voy a anotar nada, porque todo lo que hay está libre por internet y cualquiera que le dedique unas horas como yo, pues puede saberlo. El tema de PS4, el pirateo de la PS4, si no tienen ni idea, solamente puedes piratear la versión 5.05 o inferior, o 5.05, 6.72 y 7.02. El exploit en las consolas, en todas, ya saben, se activa mediante el navegador de internet. Hay unas que funcionan mejor, otro peor. Por ejemplo, 5.05 es la que mejor va, 6.72 va muy bien y 7.02 pues va como el culo. A veces funciona 10 de 10 el pirateo y a veces pues de 10 te funciona ninguna. Es cuestión de suerte. Se están portando pues todos los payloads, ¿vale? Que son las cargas útiles, que ya se han portado prácticamente todas, para deshabilitar, como unos plugins, para que tú lo entiendas, ¿vale? Deshabilitar que la consola se actualice, poder poner una cuenta sin usuario, cosas así. Pero realmente no hay nada más allá de 7.02 funcional para el usuario final, para ti que me estás viendo. Si tú tienes 7.50, 7.51, 7.55, se está trabajando en el exploit, ¿vale? Ya lo hemos dicho muchas veces. De momento no hay nada, se está trabajando en el exploit. Tenemos el WebKey. Si acabas de llegar a este vídeo, no sabes lo que es, pues para que la consola se pueda piratear necesitamos dos cosas: el exploit y el punto de entrada, que sería el WebKey, ¿vale? Sería el WebKey más el exploit. Tenemos el exploit para 7.50, 51, 55. Tenemos el WebKey. A veces es fácil unir las dos cosas y que funcione, y a veces es más difícil. En 5.05 funcionó muy rápido, en 6.72 tardaron aproximadamente un mes, y en 7.02 creo que fue donde tardaron más o menos un mes, y en 7.50, 7.51, 7.55 parece que está tardando. Están trabajando en ello. SpecterD junto a otros usuarios pues casi todos los fines de semana hacen un directo donde ellos muestran el avance. Entonces
La importancia de tener la campanita activada en mi canal, más que nada es para que tú estés informado. Yo no gano ni pierdo nada si tú tienes o no tienes la campanita activada. Pero si tú tienes la campanita activa, yo me ahorro muchas veces el tener que contestar a una y otra vez la misma pregunta. Pues porque no te ha llegado la notificación a tu móvil y quizá ponga un vídeo, porque me está pasando actualmente que por ejemplo pongo un vídeo, por ponerte un ejemplo, del nuevo FIFA. Además ese concretamente me ha pasado. Hago el vídeo del nuevo FIFA, hago un vídeo a las 3 horas de cualquier otra temática y en ese vídeo nuevo me preguntan: oye, Nano, ¿has visto que ha salido el nuevo FIFA? Pues sí, lo he visto y lo he traído, ¿vale? Por eso la importancia de la campanita, porque si mañana sale un hack, pirateo, una noticia importante de tu consola, que tengas que comprar un USB especial, o yo qué sé, o que la tengas que poner boca abajo debajo de un coche para que ande el pirateo, no lo sé, cualquier cosa que diga yo te lo voy a decir. Entonces la mejor manera de que tú sepas pues lo que va a pasar o lo que está pasando es que estés atento a todos los vídeos, ¿vale? Y como no, pues un gran like, pues eso me ayuda a mí también a que el vídeo llegue a más personas, ¿vale? Me llega a más personas, a ti no te cuesta absolutamente nada, simplemente le das al botoncito del like, le das al botoncito que es totalmente gratuito y eso hace que el vídeo lo vean otro tipo de personas y que vengan nuevos suscriptores. Y por último, el tema de Nintendo Switch. ¿Qué ha pasado? Pues Nintendo Switch, Nintendo en sí, pues ha metido mucha caña, ha metido muchos strikes a canales que se dedicaban directamente al pirateo de la Nintendo Switch gracias al chip SX Core. Entonces, yo personalmente me he visto, no es que me haya visto obligado, pero me ha parecido correcto poner en oculto bastantes vídeos con bastantes visitas, cosa que me afecta negativamente tanto en la estadística como en los pocos ingresos que tenga, porque tampoco es que yo me haga millonario con YouTube, pero bueno, lo he decidido así porque por unos euros pues no nos vamos a jugar la vida del canal, porque si te meten más de un strike pues puedes tener problemas con YouTube y hasta cerrarte el canal, ¿vale? Entonces, por miedo a esto, pues yo personalmente no me voy a dedicar a subir vídeos de Nintendo Switch. Tampoco mi canal es un canal que su fuerte sea Nintendo Switch, hay otros muchos canales. Tú mismo, por ejemplo, si buscas cómo piratear Nintendo Switch Lite, pues te van a aparecer 20 vídeos antes que el mío, con mucha más visitas, con mucha más información mejor que la mía, porque está mucho más puesto en el tema. ¿Y qué pasa con esto? Para los que tengan ya el chip, ¿vale? Que es lo que quería comentaros. SX Core, desde que también le metieron caña, los denunciaron, parece ser que arrestaron a algunos de los usuarios, no ha vuelto a actualizar su archivo boot, ¿vale? Que es el archivo que hace que el chip arranque en todas las versiones. No lo han podido actualizar a la última versión disponible, con lo cual si tú actualizas tu consola con el chip puesto, lo que te vas a encontrar es una pantalla, iba a decir un mojón, una pantalla negra que no te va a dejar iniciar la consola. Eso se puede arreglar instalando Atmosphere, que es otro tipo de pirateo que puede funcionar al mismo tiempo que SX Core, y podrías volver a bajar de versión, ¿vale? A día de hoy no es necesario para nada tener la consola actualizada a la última versión, porque todos los juegos que hay pues los puedes jugar perfectamente en la versión anterior, no hace falta. Si es verdad que si quieres jugar online pues necesitarías actualizar a la última versión, meter Atmosphere, que hay muchos canales que te hablan de cómo tener Atmosphere en la última versión, y con eso podrías jugar online. Pero bueno, yo siempre aconsejo, siempre digo, si algo funciona no lo toques, es muy sencillo, porque si todo te va bien, tú no tienes necesidad ni de jugar online, ni de hacer malabares, pues quédate como estás. Yo soy de las personas que, yo tengo mi Nintendo 3DS, que le puse un pirateo hace un montón de tiempo, los juegos que quiero me los descargo, los pongo en la consola y funciona, no me veo en la necesidad ni de actualizar nada. Otra cosa distinta es que yo quisiera jugar a X juego, el cual me obligara sí o sí a tener que actualizar la consola. Entonces en ese punto yo pues me vería obligado a actualizarla, pero como de momento me funciona bien, me quedo donde estoy, ¿vale? Así que nada, espero no dejarme nada atrás. Las noticias pues son bastante frescas, todo novedoso, y ya os digo, sea PS Vita, PS4 o PS3, cualquier cosa pues les traeré el tutorial. Otra cosa importante antes de irnos, me gustaría comentar así como haciendo un paréntesis, como el anuncio, haciendo un KitKat. Veo que mucha gente cuando sacan port de juego, los GTA que están saliendo, nos vamos a meter todos, somos un poco inconformistas. Os voy a comentar por qué. Hay mucha gente que está estropeando sus propios juegos porque están viendo que sale el juego, vale,
funcionar, el juego funciona bien, pero es que quiero un mod. Ya la gente le está metiendo mod, le está metiendo vehículos HD, le está metiendo vehículos super no sé qué, le está metiendo música que no es la del juego, le están metiendo overclock a la consola, le están poniendo un pack que he visto por internet, que si le pones esto... ¿Y qué pasa al final? Pues al final lo que te carga el juego, yo pienso que somos unos inconformistas, desde mi punto de vista, yo soy de los que aconseja... Igual que antes, si algo funciona no lo toques, simplemente disfruta del juego. Estás jugando un juego que jamás lo jugaría en PC Vita, disfruta de él, pásate el juego en su modo historia, disfrútalo, olvídate de que si mods, que si quiero volar, que si juega el juego, disfrútalo, al menos mi opinión, ¿vale? Aquí cada uno puede hacer lo que quiera. Y nada, chavales, pues nuevamente os invito a que se suscriban, que le den un gran like, que active la campanita y ya saben, cualquier novedad le estaré trayendo la noticia. Y nada, desde aquí pues un millón de gracias a todos aquellos que se quedan hasta el final del vídeo, que no sé cuántos son, me gustaría saber en los comentarios quiénes son los que se quedan hasta el final, desde aquí eternamente agradecido. Y nada, recuerden ir a Discord y pues allí le tenderán una mano y siempre con respeto. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.